En nuestro principal video hablaremos del Estado mexicano y los proyectos educativos en unas fechas de 1857 a 1920 y cómo ha ido evolucionando. Comenzaremos con la educación prehispánica. Esta era impartida por las temploescuelas, las cuales transmitían conocimientos religiosos y militares. La educación estaba dividida en dos tipos, la que era para los calmecac, que eran los hijos de la nobleza, y los tepochcayi, que eran para los plebeyos. Aquí los preparaban para la guerra, trabajo en servicio eclesiástico, partido en trabajo colectivo y aprendían oficios. Ambas educaciones podían ascender según su desempeño en la jerarquía social a la que pertenecían. Los nobles adoptaban funciones sacerdotales. Sus hijos eran cuidados por conducta, mientras los plebeyos aprendían y heredaban el oficio de sus padres, ayudando en actividades cotidianas. Aquí las mujeres no tenían educación. Ellas ayudaban en las tareas de la madre relacionadas con el hogar o el comercio. De la educación prehispánica le podemos dar paso a la educación durante la colonia. En la Nueva España la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. A continuación me darán otro punto de vista acerca de la educación durante la colonia. En la educación durante la colonia había diversos tipos de enseñanza, los cuales eran la evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, en la cual los niños se heredaban el oficio de sus padres, la femenina, en la cual a las niñas solo se les enseñaba los modales y cómo cuidar del hogar, la formación de religiosos y la universitaria. Durante las primeras décadas de la conquista, los franciscanos ofrecieron en internados conventuales a los hijos de señores y principales mexicas. A fines del siglo XVI ya existía una peculiar forma de educación religiosa. Las medidas para la educación inicial adoptadas por el gobierno español pocas se cumplieron y no fueron determinantes. Las instituciones de educación femenina fueron escasas y crecieron poco durante la colonia. Pocas niñas asistían a la escuela que daba instrucción cristiana, lectura y a veces escritura. Algunos conventos o colegios internaban a niñas huérfanas o necesitadas. En esos conventos ofrecían una educación más completa, en especial a los que más tarde profesarían en ellos. En el último tercio del siglo XVII, influido por las ideas de la Ilustración, el gobierno real fundó los colegios superiores de cirugía. A continuación le daremos paso a la educación post-independencia. La educación en el periodo postindependiente. Una vez consumada la independencia de México, se abandonó un periodo de luchas entre liberales y conservadores, dentro de un proceso histórico del Estado Nacional. En 4 décadas se perdió la mitad del territorio, se sufrió intervención armada de Estados Unidos y Francia y estuvo gobernado por un austriaco impuesto por la alianza que establecieron los sectores conservadores con Napoleón III. La educación en el periodo postindependiente. Los liberales y conservadores coincidían en que el Estado era fundamental, pero sus diferencias político-ideológicas se dificultaron la construcción del Estado y la definición de políticas educativas para la educación primaria. Tuvo avances. Se extendió en gran parte del país. El papel de la Iglesia en la educación fue conflicto desde 1824. Los liberales propusieron la libertad de enseñanza para acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. También pensaban que la intervención del Estado destruía su doctrina liberal. Sin embargo, en la década de los años 30 modificaron su opinión proponiendo el control estatal sobre la educación. La Reforma Liberal de 1833 impedía al clero intervenir en la educación. En 1834 fue suprimida por conservadores. Esta brindó las bases de la propuesta libre de educación pública en años venideros, a partir del principio básico de la intervención nacional. Buena parte de la educación continuó en manos del clero,
pero a mediados de la década 50 se operó un cambio de espíritu que llevaría a un control mayor de la educación y del Estado. En 1842, por la carencia de instituciones, el Estado encargó a la compañía La Casteriana el manejo de la dirección de instrucciones públicas 3 años después. Los ayuntamientos vuelven a hacerse cargo de las escuelas. Tras la invasión de Norteamérica, las guerras de castas, la rebelión de Ayutla, la guerra de Reforma, intervención francesa y la guerra contra Maximiliano de Habsburgo afectaron la operación de muchas escuelas. Con el siguiente tema, que es la finalidades de la educación pública en México. La educación tiene como importancia el tener mejores ciudadanos. Entre más educados, menos crímenes cometen. También ellos opinaban que para ellos en ese entonces civilizar era controlar el comportamiento. La educación debe garantizar ser laica, gratuita y obligatoria. La educación era para niños entre 7 a 15 años. A partir de 1821 difundir la educación era muy importante y obligatoria. La educación también cuenta con 4 corrientes, que es social, técnica, pedagogía, psicológica y filosófica. Como consecuente veremos el análisis, el liberalismo mexicano y el pensamiento económico del doctor José María Luis Mora. Bueno, empezamos con qué es el liberalismo. Es una ideología que pasa por lo político, económico y social, un instrumento para enfrentar la caída del antiguo régimen. Sus orígenes son en la muerte del sistema feudal europeo. Este está en contra de las viejas creencias, estructuras e intereses. Aquí se comienza la separación de la religión y la ciencia, y la política y el Estado. Contribuye en la construcción de un Estado-nación independiente. Busca la lucha por separación de la religión y la política, que las instituciones sean laicas y científicas. Los liberales representaban el Partido del Progreso, mientras que los conservadores representaban el retroceso. En el siglo XIX triunfa el liberalismo en el mundo. La victoria no solo se dio en las estructuras feudales, sin embargo, aún no ha sido capaz de solucionar el problema de la pobreza y miseria extrema. El abismo entre la pobreza extrema y la riqueza se ha profundizado. El neoliberalismo económico ha llevado al extremo los postulados y efectos del liberalismo más adversos para la sociedad. Ha planteado reducir al mínimo la participación del Estado en la economía, pero a pesar de eso, al separar el Estado de la Iglesia y la religión, se le da un carácter cívico y laico al país.